Filosofía y Galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado. Bienvenidos a Filosofía y Galletas, un espacio dedicado a la reflexión y al diálogo desde diversas miradas del saber y de la experiencia humana. Hoy tenemos el honor de recibir a Saraí, psicoanalista en Ensenada, cuya labor es la escucha. En esta ocasión nos centraremos en una pregunta fundamental: ¿qué es Dios? Acompáñenos en este diálogo abierto. Hola Saraí, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola Noé, muy bien, muchas gracias. Qué Aquí bueno. estamos. Me da mucho gusto que hayas aceptado esta invitación. Eh, Primero, pues, gracias por tu tiempo. Gracias. Y me interesa mucho como, en particular, la perspectiva de las personas sobre el concepto de Dios, pero también esa perspectiva que puedan tener a partir de, en este caso, el psicoanálisis, ¿no? No quiero como centrarme en ello. Ujú. Me gustaría, como para empezar esta dinámica, preguntarte qué entiendes por Dios de manera muy general y por ahí ir jugando con eso. Ok, bueno, pues no sé si como desde donde yo te puedo responder va a ser desde mi experiencia y pues por supuesto que quizá bueno, no quizá, va a tener esos tintes de mi formación como psicoanalista. Sí. Y desde ahí pues me vengo haciendo como esta idea, ¿no? Construyendo o también preguntándomelo, porque creo que el concepto de Dios para mí es algo que fue pregunta para mí desde que yo era muy pequeña, ¿no? Sí, Y era así de que, ¿y quién es Dios? Y si sí me escucha, y era como, ¿a poco cuando hablo sí. y me está escuchando y en qué momento me va a hablar? Entonces como que empezaban como esas preguntas, ¿no? ¿Te acuerdas a qué edad empezaste con estas preguntas? Porque digo, igual me identifico, ¿no? Desde pequeño, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué significa? ¿Te acuerdas más o menos la edad, los momentos? Sí, sí, tenía, no sé, estaba en el kinder y pienso que estaba en el kinder porque vivíamos en una casa que Ujú. hasta el kinder eh, estuve yo ahí. Ok. Ya de ahí nos cambiamos de casa. Pero pues para mí era, pues si es tan, bueno, kinder, primero de primaria. Si Dios es tan poderoso como dicen y tan grande, Ujú. a ver Dios, aparece a mi Sí, sí, perro sí. que murió hace tantos años, ahí, Ok. no, el perro que tenía mi familia. Sí, sí, sí. Y era como que, y al día siguiente, y era como también retarlo, ¿no? Ok. Y no que muy poderoso, Sí, sí, sí. no que muy, y entonces mi pregunta era, entonces, por qué no lo podemos ver? ¿Por qué no lo podemos tocar? ¿Por qué no lo escucho? Mm. Y pues luego era como, no, es que Dios es dándome O sea, estabas muy pequeño. O sea, a ver, yo ese tipo de preguntas no me las hubiese hecho a los 5 o 6 años, ¿no? O sea, en algún momento sí lo hice. Yo creo que más como 8, 9, 10 años. Yo creo que empecé a cuestionarme acerca de Dios cuando entendí, en cierto sentido, la finitud de la vida. Y ahorita tú mencionaste lo del perro, fue así, tal sí, cual. sí, sí, o sea, sí, fue una noche que yo estaba acostada y entonces estaba rezando porque mi mamá me decía, o sea, hay que orar. Sí. Y era como, pero es que creo, mm, yo siempre, bueno, ya de por sí los niños son muy preguntones Mm. y yo siempre me he considerado como alguien que pregunta muchas Mm. cosas luego, ¿no? Entonces, sí tengo muy presente esta parte, ¿no? Y a lo mejor hasta, no sé, si era como más retando y decir, Ok, sí, sí, ok. muéstrame, Sí, sí, sí. muéstrate, ¿no? Sí. Entonces, así fue como comienzo yo a preguntarme, ¿no? A lo largo del tiempo, pues
de repente creía y de repente no, y de repente lo ponía en duda. eh, Hice mi preparación en el catecismo para la comunión y recuerdo que terminé y volví porque otra de las catequistas vivía cerca de donde yo vivía y le dije, oye, ¿puedo volver? Quiero volver a tomar catecismo. la preparación del catecismo. Ok. Entonces, yo regreso otra vez y comienzo otra vez a tomar y comienzo a preguntar y comienzo, pero luego pues ya como que me desencanto y digo, ya, bueno, ya lo hice, ya vámonos a otro lado, pero, o sea, sí como que regresar para seguir averiguando más porque era como que no me había quedado un sabor de boca así, Ajá. y por eso dije, bueno, pues vamos a ver otra vez de qué se tratan. Entonces ya de ahí son como recuerdos de mi experiencia que he tenido, ¿no? Con esto. De tradición, entonces eres católica, Sí, de familia. de familia. Ajá. Ok. ¿Sigues manteniendo esa tradición, esa visión? Digo, igual, yo creo que los católicos, porque igual soy católico, es como, perdón que lo diga, pero es más como, de, ahí está, ¿no? O sea, no voy a misa, no, etcétera, etcétera, pero tengo todos este, mis sacramentos, por Ok. ejemplo. No sé, en tu caso, Te falta el matrimonio. me falta el matrimonio, sí. Sí, 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 pero bueno, ese no es obligatorio, No, ¿no? no es obligatorio. Ya, ya con eso estoy bien. No, no, no te preocupes. Bueno, sí, sí, en mi familia soy católica de familia Sí. y luego tengo ahijados, ¿Mm? me piden ser, y aquí creo que es donde empieza lo interesante del concepto que para mí es Dios. Ujú, Porque cuando mis sobrinos me piden ser su madrina, a mí me meten una camisa de 11 varas y digo, uy, yo no creo en Dios sí, o no en el que te dicen que está, sí. ni tampoco tiene la misma función en mi vida Ujú, de lo que dicen, ujú, pero es importante para mí que él sepa que yo estoy con él, con mi sobrino o con mi sobrina. Entonces, si tú quieres que yo te acompañe, digo, esto me lo reservo porque si no ujú, ujú, me, me linchan, no, mis hermanos, y es como si tú quieres que yo te acompañe, yo te acompaño, porque, porque a donde tú me pidas que yo te acompañe, yo te voy a acompañar. ujú, Y no necesito hacerte una promesa ante un Dios para decir que yo estoy contigo y que tienes mi palabra y para decir, ¿no? claro. Porque siento que pasa por otro lugar. Y, y bueno, eso por ahí, porque incluso también yo estoy casada y me casé por la iglesia. Pero más que el ritual de la iglesia, o sea, mi compromiso, y porque lo dices, o sea, el compromiso es con Dios, no, para mí mi compromiso es con mi pareja. Ujú, Y desde ahí esto toma otra perspectiva y entonces es como, sí, ujú, está el ritual y lo pienso y lo llego a pensar en momentos como algo, pues es un ritual familiar, ujú, ujú. porque de familia, o sea, traemos eso. Y también llega luego, bombardean las preguntas de que, bueno, ¿y qué tanto, qué impacto podrá tener eso, ¿no? Después en, pues en mí, ¿no? Sí, Y claro. entonces, pero sí. Sí, aquí justamente estaba pensando en eso, ¿no? En los rituales, en la ritualización, que es toda en lo simbólico, ¿no? Está representado, pues, el casamiento, bueno, etcétera, 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 o que te pidan, por ejemplo, que seas su madrina, ¿no? Que sí, o sea, también es una forma de construir lazos, no solamente simbólicamente, sino reales, ¿no? Entre la propia familia y eso que mencionabas, ¿no? Que estás con ella o con él, ¿no? Independientemente de la creencia. Y mencionaste que entonces tú no crees en Dios, en ese Dios.
Ujú. Sí, o sea, no creo en ese Dios. eh, y aquí es donde entraría el concepto, pues, Ajá, ¿qué concepto sí, sí, tienes de sí. Dios, no? Porque, mira, yo le puedo decir a alguien que amo y que yo sé que sí cree en Dios. Ujú, Gracias a Dios, Dios te bendiga, ujú, porque siento que tiene otro efecto, ujú, tiene algo que el otro, que sí tiene un peso para ese otro, ¿no? ujú. Entonces, em, híjole, ¿cómo llego a este punto? ¿Qué es Dios? Tú, ¿tú tienes una buena relación con tus papás? Sí. Ok, desde ahí yo me quedo pensando, pues Dios es el padre de todos, ¿no? Ujú, ujú, Es decir, uno cuando está pequeño, ujú, pues busca ese soporte, ujú, busca eso que lo sostenga. Y es como soy invencible, pero porque está papá ahí siempre o mamá a la perspectiva, cuidando, eh, y siento que eso es como cuando crecen, ujú. es como, sí, ya me desprendí de mis padres, pero hay algo que lo sostiene todavía, A ellos, a los padres. ya al adulto. Ok, ajá, Ajá. Al adulto como tal, y entonces de niño, pues también uno dice, pues, tengo a mi papá, pero también está mi otro padre divino, ¿no? Entonces ese Dios. Entonces, por eso para mí el hecho de pensar en Dios, creo que es eso que puede sostener a las personas ujú, y que les da la confianza como para seguir, ¿no? Digo, estoy hablando de un Dios muy benevolente, ¿no? Porque luego también, ¿qué sí, tipo claro, de claro, Dios? ¿En qué momento? ¿No? Porque luego también dicen, Dios te va a castigar. Y es así como, yo diga, pues sí, que no Dios era bien bueno y me cuidaba. claro. Aquí me acuerdo de algo, digo, ligando, bueno, hace rato te mencioné que tuve terapia psicoanalítica y Sergio, escribió un libro que se llama ¿Cómo duele donde duele? Es una novela, ¿no? La sacó editorial de la Ibero en su momento. Y hay una frase que justo, ¿no? Porque él, pues, también tenía este trastorno de ansiedad, como muchas personas lo tenemos en su momento y demás. Y decía, cuando estoy así, ansioso, ¿qué sostiene al cuerpo? Y ahorita es como, bueno, lo que te sostiene, en este caso, pues es este que está, algo místico tal vez, algo divino. No sé si, ¿cómo definirías entonces a eso que te sostiene? ¿Puedes definirlo o es... Aquí yo creo que, y ahí va la cuestión esta de que yo no, yo no me voy a poner, ahorita, hoy por hoy, no, yo no me pongo a decir, a veces digo, quisiera creer que hay alguien que me escucha Ujú, y y tener la confianza ujú, o la fe de que si las cosas pasan es porque, o sea, como entregarme. Entonces, a mí me parece que, ¿sabes? Creo que a mí me quitan responsabilidad de mi vida. De ok, repente puedo pensarlo o sentirlo de esa forma, o sea, y hay ocasiones en que digo, sí quisiera creer para decir, va, porque yo sé que Dios me va a acompañar, pero no se puede creer en algo que no, o sea, ya en mi caso, o sea, no es, y créeme que yo lo he intentado, ¿no? O sea, en otro momento de mi vida es, sí, 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 voy a creer, porque a lo mejor me voy a sentir un poco mejor, ujú, pero no. pero, Entonces, dice un maestro, eh, que quiero mucho, uno de mis maestros, pues, ¿quién es Dios? Pues Dios creó al mundo, se fue de vacaciones y dijo, háganle como puedan, ¿no? Ustedes, entre ustedes y entonces cuando él menciona eso, digo yo, pues a lo mejor entonces también podríamos pensar aquello que ujú, entre, en estas relaciones, en esas formas de vincularse, no sé,
En otra ocasión me decía una amiga que, pues ya no sé si creía o no creía, porque según yo no creía y luego yo hacía chistes, muy negros con ella y de repente ella me dijo, un día me dice, ay, me dijo algo, entonces le dije yo, pero ¿tú crees en Dios entonces o no crees en Dios? Digo, para no seguir con mis chistes y yo no quiero ser irrespetuosa contigo, Claro. ¿no? Entonces, no, me dice, o sea, lo que pasa es que creo que si es algo, eso divino, es como eso que se mueve, eso que podemos sentir como amor, Ujú. eso que puede estar entre, eh, sí, o sea, esa emoción que me hace sentir estar con mi familia, compartir con ellos, y se me hizo muy lindo desde ese punto. Pero como tal, yo un Dios que te pueda decir, así como un ente separado mío, que me está observando, que me acompaña, que me cuida, digo yo, pues prefiero saber que soy yo y que eso está bajo mi responsabilidad. Ok, Y que si me pasa o no me pasa, es porque o hice o no hice, ok. o es porque realmente lo quise o no lo quise. O sea, entonces eso me lleva más siento que quizá me hace más responsable de mí misma, de mi vida, al hecho de decir, pues sí, creo en alguien que me va a venir y me va a rescatar. Incluso como suena, ¿no? O sea, como el príncipe azul que viene y te rescata, ¿no? O como ese alguien, ese héroe que va a venir a rescatar. Sí. No sé, o sea, podría pensarlo en todo caso más como eso. Sí, pudiera ser tomado como una falta de tomar esta responsabilidad, ¿no? Los doble A, por ejemplo, tienen una frase de suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Es como que, ok, y hasta cierto punto lo entiendo en función de que pues hay cosas que de plano no podemos controlar, ¿no? O sea, que Ujú. hay situaciones. Eh, y a esas riendas yo me pudiera referir en ese contexto, ¿no? Pero hay otras que sí tengo las riendas y que sí soy responsable, ¿no? Soy responsable de pues mi existencia, de lo que como, de lo que estudio, de lo que hago, etcétera, etcétera. ¿Eres atea entonces? Híjole, es que a mí las etiquetas luego me cuestan como un poquito de trabajo, Ok. pero pues sí, O sea, estás más en el espectro del ateísmo. pues creo que el concepto, híjole, es que creo que el concepto de Dios, Ujú. pues ahora sí que va a depender de cada uno, Sí, ¿no? claro. Y de las experiencias que ha tenido. A lo mejor yo fui quizá como muy irreverente, por ahí lo Ujú. me han dicho, Ok. y pues sí, yo no creo en Dios, Ujú. al menos no en el Dios que me han dicho que Sí, es. Creo que sí, sí, y digo, entiendo esta posición porque a ver, entregar la existencia o la responsabilidad de la existencia totalmente al ser humano, ¿no? Muy, en este caso, por ejemplo, muy del psicoanálisis existencialista que mencionaba Sartre en su momento, ¿no? Es como esta voluntad que tiene el ser humano, estas intencionalidades, esta función dentro de un contexto de la sociedad, etcétera, etcétera, y que justo, o sea, eso es lo que le da fortaleza y es lo que contiene, ¿no? Y es lo que sostiene al ser humano, ¿no? El propio darse cuenta de su conciencia, por decirlo de alguna manera, o bueno, en términos de Sartre. Y sí, a veces se ve, creo, como, entre comillas, mal, cuando alguien menciona, es que soy ateo, a ver, espera. Igual a mí no me gustan tanto las etiquetas, pero sí considero que podemos observar diferentes manifestaciones en la vida cotidiana, como en el amor, por ejemplo, que mencionabas con respecto a tu amiga, como en la convivencia, como en la interacción social, como en la filosofía, en fin, no necesariamente como ser o estar sin Dios, ¿no? Como el término ateo. A mí me gusta tal vez más lo agnóstico, ¿no? De decir, ok, no voy a negar a los poderes superiores de las demás personas, tampoco lo acepto, ¿no? No lo acepto como una norma o regla porque eso implicaría tener esos mismos valores
que ellos estipulan, ¿no? En cierto sentido. Ujú. Eh, y, y a ver, no sé si estés de acuerdo conmigo en esto. Al final, es muy nichera, ¿no? A ver, sí, a ver si me quiero dar a entender. Nietzsche pues va a eliminar lo bueno y lo malo. Ujú. Él dice, no, a ver, no quiero estos valores cristianos. Quiero dos valores distintos, que es la creación y la destrucción. Ajá. Y con base en eso voy a revalorizar todas las actitudes, ¿no? Voy a hacer aquellas cosas que me ayuden a crear. ¿No? No con base en, esto es bueno, ¿no? O esto es malo, sino simplemente me gusta crear, adelante. Y esto, si me destruye, entonces pues ahí ya tengo que pensar, a ver si lo voy a hacer, qué tanto me puede destruir, porque incluso para Nietzsche también la destrucción no es, o sea, no pensar en esta ambivalencia de bondad y de maldad. Eh, ¿Crees? ¿Sabes? O sea, ahí me parece que tocas un punto interesante porque quizá también por ahí viene el cuestionar a Dios. ¿Qué es bueno y qué es malo? O sea, ¿qué es bueno para quién? Ujú. ¿Y qué es malo para quién? ¿Y por qué nos tenemos que encajonar en esos dos? O sea, ¿por qué? ¿Bueno o malo? Bueno, o sea, lo que para mí es bueno, para otra persona no. Sí. Y así, entonces, eso es lo que quizá no me alcanza y por lo cual viene mi cuestionamiento hacia Dios. Y a lo mejor por eso viene desde pequeña, no sé, si me quedo sentada sin moverme, es bueno, entonces me porto bien, entonces, ¿qué es portarse bien? Dejar de ser un niño y comportarse como un adulto, porque entonces estás sometiendo al niño, Claro. lo privas de poder soltarse y jugar y darle rienda a lo que él está viviendo, a lo que está sintiendo. ¿Por qué? Porque que estamos en misa y porque te tienes que quedar callado, porque te tienes que quedar y porque tienes y debes y entonces Sí, eso a mí es lo que me saca ronchas. claro. Entonces Sí, sí, sí. el tener, el deber, bueno, al final del día pues pertenecemos a una cultura, a una sociedad, hay ciertos límites que digo, yo siempre he creído hombre, mujer o quimera, mientras sea feliz y no le haga daño a los demás, Ujú. pues que haga, ¿no? Este, pero sí por ese lado, o sea, por ese lado del castigo o del premio o de es lo que es lo que a mí me hace cuestionarla, Ujú. Dios, ¿no? Creo que sé que a muchas personas y personas que amo, o sea, sí les sirve para algo y entonces yo lo respeto y digo, qué bueno, Ujú. y te acompaño, Sí. pero pues si a mí no me alcanza, pues no me alcanza, ¿no? O sea, y busco otra cosa y busco en mí y trato de, a ver, tanto lo bueno como lo malo que es lo que pues, quiero y Ujú. que no quiero, ¿no? Ujú. Sí, no puede uno tampoco imponer las creencias, ¿no? De igual manera que la gente no puede imponerme las creencias que creen o consideran, pues igual de este lado para el otro. Eh, y entonces, ¿en qué crees? Digo, en términos generales entiendo, ¿no? Ok, ahí Sí, sí. está, pero lo que sí creo, valga la cacofonía, es que al final, a ver, tenemos siempre una creencia, sea válida o no, sea verdadera o no, sea etcétera, etcétera, ¿no? Yo, igual que tú, creo, no soy platónico en ese sentido, ¿no? En donde consideraban que la máxima era la belleza, la verdad y la bondad. Porque tendríamos que definir qué es bondad, qué es verdad y que es bello, ¿no? Y que hacían equivalentes estos tres términos. Igual, a mí me gusta manejarme entre estos dos puntos de crear y destruir, entre lo dionisiaco y lo apolíneo, ¿no? Entre la razón y la locura. Me gusta mucho jugar con esos términos y así he tratado de vivir. Pero esa es mi creencia. ¿Cuál es? En algún lado tú depositas como, este es mi marco conceptual o mi marco de valores a partir del cual yo voy a construir
lo que quiero, lo que deseo. Me quedaba pensando ahorita en qué crees y la verdad que lo primero que se me vino fue, pues creo en mí. Ok, Creo que lo que un día estuvo bien, al día siguiente puede no estarlo. ok. Y eso dependió de la experiencia que tuve de ese punto al otro, ¿no? Entonces, de con quién platiqué, de con quién, de qué pensé, de qué vi, ¿has visto la película de los dos papas? Sí, A mí esa me gustó mucho, nunca la había visto en una ocasión, bueno, cuando están el Juan Pablo y el ese el Benedicto, retiro. ajá, Ajá, Benedicto. Benedict. Ajá. Eh, y me gustó muchísimo porque, bueno, algo que me movió mucho fue más allá de Dios y más allá de la iglesia y todo esto, o sea, a mí Benedicto de repente escucho ciertos discursos y me gusta, porque siento que lo que se juega ahí, y a lo mejor ese sería como, en todo caso, si creo en un Dios sería como en eso, Ujú. eh, es en esa parte de uno que se preocupa o que Sí, cuida, sí, no sí. sé, o sea, como eso que defiende, eso de que incluso él a ver si, bueno, me dejó un muy bonito sabor de boca, pero también luego Ujú. tergiverso la historia. Entonces, pero fue como eso de que yo hice cosas malas, pero al final ya no es el pasado lo que lo define como tal, Ujú. sino que sí el pasado se puede como resignificar, aunque no se pueda cambiar, sí se puede resignificar. Y entonces es como, ¿y ahora qué voy a hacer con eso, no? Ujú. Ahora, de eso que pasó, ¿cómo me construye a mí ahora? Y ese deseo a lo mejor de sembrar la semillita en alguien para Sí. mm, que no sé, hacer bien. Ujú. Y es que lo digo y me lo cuestiono al mismo tiempo, ¿no? O sea, e- eso de buscar que, pues que fluyamos, que hagamos otras cosas, que no, eso es lo que me parece a mí que rescataría mucho, pues. Ujú. Entonces eso me gusta. Sí. ¿Has leído algún filósofo judeocristiano del siglo XX? Me parece que es mucho va orientado a eso. Por Ujú, ejemplo, a mí me gusta mucho un autor que se llama Hans von Hass. Él creo que fue, este, no recuerdo si fue directamente alumno de Gadamer y Gadamer de Heidegger, pero él es judeocristiano y tiene textos sobre, bueno, tiene un tema en particular que es el principio de la responsabilidad. Y algo que en su momento a mí me movió mucho es, nosotros somos responsables no solamente de nuestros actos, sino de todos. Y ujú, yo, a ver, ¿cómo? Yo no soy responsable de la persona que va ahí. Y él dice, no, sí, porque somos una sociedad, una comunidad, y todo repercute en todo como en un eco, ¿no? Entonces, las personas sí, el narcotráfico, ¿no? Si yo dijera, ay, pues yo no ni consumo, ni compro, ni nada, pero por alguna circunstancia juego con cosas así, si doy mordida o si algo, ¿no? Algo que pueda desembocar poquito a poquito y que sea responsable de esas situaciones. No ujú, directamente, pero sí en alguna relación. Y a eso es con el principio de la responsabilidad. Yo soy responsable de lo que hago, sí, pero también de que las personas estén en situación de calle, que, etcétera, 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 etcétera. Y en ese sentido, lo que plantea, junto con otros autores como Emmanuel Levinas, es el cuidado, ¿no? Es decir, si este es mi hogar, mi principio de responsabilidad es tener cuidado de este entorno, no en sentido ambiental, sino en un sentido social, incluso espiritual. Espiritual, bueno, ya ellos, ¿no? Pero me quedo con esto, en donde
ya es como, no es bueno ni malo, esto está pasando, esto está sucediendo, soy responsable, ¿qué hago? ¿Cómo puedo yo empezar a ser empático y cuidar a la otra persona? Tú eres un hogar, yo soy un hogar. ¿Qué hago para cuidar ese hogar? Ujú. ¿No? ¿Cómo construyo una relación de respeto, etcétera, etcétera, etcétera? Y no solamente contigo, sino con cualquier persona que pudiera estar aquí o que incluso, no sé, cualquier otro, ¿no? Eh, Me parece que te pudiera gustar, tal vez, el que a pesar de ser judeocristianos, a ver, y hacen una teorización después de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Después de eso es como, en Occidente, evidentemente, pues es como toda esta situación deshumanizante, donde, etcétera, lo que pasó, pasó, y entonces pues tendrían, o empezamos a construir como nuevas teorías éticas, que en muchas ocasiones los acusan de ateos a los humanistas. Pues es que mira, sabes también, bueno, sí, pues al final no sé si somos como tal responsables de todo, pero porque al final también me quedo pensando que no sería, es como también sería como mucho peso, ¿no? Claro. Pero es que ellos así lo plantean, o sea, que debemos, o sea, la existencia es ese peso, porque sí, me puedo desembarazar de absolutamente todo y Pero al final, pues, entonces siempre somos culpables de todo porque pues responsable, sí, sí, responsables. sí, en cierta medida. Bueno, cuando imaginemos que tienes un hijo y tiene 18 años, y cometió un delito, ¿eres responsable? ¿Sería responsable de eso? Sí, ¿no? Ok, Eh, porque ¿dónde estaba? sí, sí. Yo dónde estaba. Y digo, o sea, que el vecino haya cometido un delito, pues a lo mejor sí pude haber, a lo mejor en algún momento yo pude haber platicado con él y algo pudo haber marcado la diferencia para que él no llegara a cometer ese delito, pero pues entonces ahí, por eso me quedo pensando, ¿no? Con el vecino, pero con mi hijo, pues no es cualquier persona, ¿no? O sea, ha estado a cargo mío y la pregunta sería, ¿qué lo llevó a cometer el delito? ¿Por Ok. qué? O sea, ¿qué lo llevó, qué lo mueve a él a cometer el delito? Ujú, Y pienso, pues, y como madre, ¿dónde estuve? ujú. Y como madre, ¿por qué no me acerqué a él? Sí, claro. O ¿por qué no escuché lo que? Porque uno no hace las cosas así, boom, ya. No, uno da señales de que algo va a pasar. Ujú. Y si los otros no lo saben escuchar, pues entonces, ¿pero cómo que hizo eso? Claro. Sí lo ¿Viste vino la película Hablemos? de Kevin. Ajá, algo así. A ver dónde está la responsabilidad. Que bueno, ahí igual puede ser dos partes, puede no ser, o sea, pueden ser muchos factores, ¿no? O sea, no podríamos pensar ahorita y decir, ah, sí fue responsabilidad aquí, fue responsabilidad aquí, etcétera, etcétera. Mira, ahorita que mencionas esto de la responsabilidad también y de hablemos de Kevin y demás, Ujú, yo me quedo pensando, luego, luego uno, hay quienes ya de adultos dicen, es que mi papá, es que por mi mamá, es que, a ver, tú ya te estás dando cuenta de que no te gusta, ujú, deja de culparlos a ellos o deja de responsabilizarlos a ellos porque tú ya te estás dando cuenta, entonces haz algo con eso. O ujú. sea, ahí yo siento que ya no habría, a ver, lugar para seguir responsabilizando a otros si ya estás dando cuenta que está en ti y que algo puedes hacer. Y ahí es donde también viene el hecho de, pues, hagámonos responsables de nosotros mismos, Sí, ¿no? claro. Y si algo puedo aportar, y si un granito de arena pude poner, aunque uno piense que no marca una diferencia, no sabes quién te escuchó, no sabes si para bien o para mal, para Claro, cada uno, este, pues marcó una diferencia. claro. Y que igual no lo supiste, ¿no?
pero yo creo que entonces ahí, pues sí pensaría más centrar la responsabilidad en uno mismo. Tendríamos entonces que trabajar siempre con la conciencia de todos, ¿no? O sea, conciencia de que nosotros también tenemos, todas las personas podemos influir en ciertos contextos y también tener conciencia de que qué me puede afectar y qué no quiero que me afecte, ¿no? Y qué puedo identificar y decir, esto ya no quiero que, etcétera, etcétera, y lo trabajo en otros espacios y demás. Pero es bien difícil, ¿no? ¿Crees que por eso entonces la gente cree en Dios? Es más fácil, ¿no? Sí, yo creo que la vida se vuelve más fácil en ocasiones también. Pues es que es decir, pues ya es lo que quiso Dios, ¿no? Ajá. Y ahí digo yo, bueno, lo que quiso Dios Sí. y tú dónde quedas, y tú dónde estás. Porque a veces digo yo, ay, quisiera creer en Dios. Pues es más sencillo. Sí, pero, y pues también es como, también digo yo, quizá creer en Dios no es tan sencillo, porque entonces es, híjole, no me voy a permitir hacer esto, porque entonces para Dios no está bien. ¿Y cómo sabes? Por ejemplo, lo pienso, no, es que el matrimonio es para toda la vida, ¿cómo me voy a divorciar? Sí, no, es que tengo que echarle ganas y tengo que soportar y tengo que soportar 1, 2, 3, 5, 10 infidelidades porque eso es lo que se espera, y creo que eso también es otra de las cosas que viene también a cuestionarle Sí. el concepto de Dios, ¿no? Bueno, ¿y por qué sacrificar la vida? Ujú. Porque nos dijeron que así era, porque hay un mandato por todas estas cuestiones, ¿no? Entonces está fácil y no está tan fácil, ¿no? O sea, sí lo pienso porque sí, pero también, o sea, mira, yo creo que cada quien decida cómo se va a complicar la vida. Ok, ok. Y que cada quien decida su sufrimiento, porque a lo mejor alguien va a sufrir más no creyendo que creyendo y viceversa. Entonces, elige tu sufrimiento, elige cómo quieres atravesar la vida. Ok. ¿Tú Por, crees que la vida es sufrimiento? no, no creo que la vida es sufrimiento, pero sí creo que hay cosas que, que ah, hay de sufrimientos a sufrimientos. La vida se compone tanto de sufrimiento como de felicidades Ujú, o, o de goces, y lo digo en el sentido más sencillo, ujú, ujú. pero dime quién es plenamente feliz. Sí, no. Y dime, y el que sea plenamente feliz, dime qué toma. Sí, sí, sí. No, pues yo creo que ni siquiera pudiera, no pensaría tal vez, ¿no? O sea, porque ya el pensar implica sufrir, ¿no? Está dentro de. Y bueno, ok, no es parte de la existencia humana el sufrimiento. Digo, te hice esta pregunta porque igual eras de Schopenhauer, ¿no? Entonces, pues sí, la vida es totalmente sufrimiento. Entonces tampoco crees en el destino, me imagino. O sea, no hay nada. Se tiraron los dados y aleatoriamente salieron dos números, probabilísticamente. Ay, justamente, es que luego sí me pregunto mucho eso, porque digo yo, destino, y lo pienso, destino es deseo para dónde empujas. ¿Qué es lo que estás haciendo hoy para lo que va a pasar mañana? Ok. Entonces tiene que ver más lo que hagas. O sea, no hay como tal puedes tú ver o tener esa visión de, ok, quiero esto, pero pues igual necesitas trabajar en ello. Sí, claro, y a lo mejor no pasa como uno lo planea, Ajá, y entonces ahí viene un sufrimiento, sí. pero quizá hubiera sido, si no, bueno, cuando menos dices, bueno, yo me lo busqué,
O sea, bueno, yo hice para que esto sucediera, no de la forma que yo esperaba salió, pero pues algo salió. Entonces, Quiero hacerte una pregunta. Entonces, no consideras el destino algo como, a ver, tú construyes como los caminos. sí, para mí sí. O sea, y a lo mejor ahorita, mira, hoy pienso esto, todo esto que te estoy diciendo, hoy lo construyo de esta forma, mañana no sé, Sí, pero hasta este momento es así. A lo mejor sería muy radical si te digo, no, no creo en el destino. sí. Digo, o sea, porque no es completamente no creo en el destino, pero sí a veces digo, no, o sea, no te lo sacaste en rifle. Ok, Entonces, ok. tú eh, elegiste sin saber a lo mejor que estabas eligiendo, pero algo elegiste. Y entonces a lo mejor ahí podremos pensar, mira, yo ay sí, por ejemplo, yo no creo en el destino en tanto que te echo las cartas y mira, así te sale, nada. O sea, todos tenemos a alguien, una güera, una morena, todos tenemos un hombre mayor que está enfermo, todos Sí, sí, sí. estamos con una herencia, todos estamos, herencia o sea, son generalidades y entonces uno puede armarse y entonces decir, encontrar su lógica. Y creo que ahí también radica esta cuestión, pues, o sea, yo, desde que yo estaba pequeña hasta ahorita, y yo puedo armar, pues a partir de la asociación, ¿no? O sea, qué es lo que a mí me suena, con qué ligo una cosa, con qué ligo otra, entonces ya voy armando lo mío y dándole sentido tanto a mi vida como a lo propio sentido, o sea, dándole sentido a los sentidos. Y ahora sí que empujando hacia dónde quiero, hacia esto que me pasó, yo ya venía pensando esto, entonces es como crearme y creo que eso lo lleva a cabo cada uno. Es decir, tenemos una realidad, pues no, cada quien tiene su realidad y son realidades que en ciertos puntos se atraviesan y ahí algo coincide. Ok, sí, sí, sí. Sí, no es esta cuestión del destino y demás, ¿no? Son otros caminos. Entonces tampoco crees, por ejemplo, en las cartas, en el tarot. Es que es bien curioso, ¿sabes? O sea, no es como que yo vaya a ir a que me lean las cartas y Ah, entonces tomar decisiones, ¿no? Pero quizá eso siempre a mí me llamó la atención y bueno, por eso a lo mejor estoy donde estoy, ¿no? De decir, qué curioso cómo podemos nosotros hacer esas asociaciones y conformar nuestra propia lógica de decir, ah, es que mira, esto me pasó por esto me recuerda a esto, es hacer como ese tejido de nuestra vida. No, o sea, pues sí, no creo en las cartas. Si me las leen, me divertiría porque ok. yo le encontraría la lógica. Porque ¿quién más va a saber más de mi vida que yo misma? De lo que siento, que yo misma, que soy quien habita este cuerpo, ¿no? Entonces, pero me divierte porque eso, o sea, esa facilidad con la que te dicen algo y luego lo asocias con otra cosa y luego inventas y creas, y sí me parece que es algo muy sugestivo, o sea, quien se crea, quien se vaya con eso, pues dice, ah, Sí, claro. entonces por eso me pasó aquello, ¿no? Sí, hay asociaciones que sí es tan general. Digo, si fuera algo muy particular, pues ya dudaría yo, ¿no? Así de, oye, pues no, mañana te va a pasar esto y me pasa, pues digo, ahí sí, ¿no? ¿Qué sucede? Pero no funciona así, ¿no? Eh, y entonces, a ver, otra vez, la creencia, al final, o sea, si está en ti, es, ¿crees en el psicoanálisis? ¿De quién? ¿En el mío? En esta corriente para conocerse profundamente, te puedes decir que eso es, ya no le voy a llamar Dios, ni nada por el estilo. O Ah, es que sea solamente una herramienta como hay muchísimas otras. creo en el psicoanálisis. Mira, es que creer en el psicoanálisis.
creo en el psicoanálisis. Creo que ahí pondríamos a ver qué es un psicoanálisis. Y lo que yo te diga que es un psicoanálisis, va a venir alguien más y te va a decir, no, eso no es psicoanálisis, y alguien más va a venir y decir, eso no es psicoanálisis. Entonces, para mí, psicoanálisis es la experiencia, es, es experiencia, es la pregunta, es pensar el propio pensamiento, es, y de igual forma, hoy te digo esto, mañana no sé qué te voy a decir, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Por qué? Por las propias experiencias que me van a mí generando preguntas y luego generando respuestas y cambiando las preguntas porque luego cambio las respuestas, porque luego, pero es eso, y para mí eso también es vida, que a mí mi análisis me ha permitido permitirme, Ok. Permitirte ser. permitirme, permitirme y desprenderme de esos discursos de deber, Ok, de hacer, ok, de mandatos. ok. No, a ver, en todo caso lo que yo busco es qué es más allá de los mandatos, a mí, Saraí, lo que hasta hoy he construido de mí, qué es lo que me va a permitir a mí, decidir si no permanecer, irme, cuestionarme, por qué me voy, por qué me quedo. Ujú, Entonces, eso es como algo que a mí, bueno, a mí no me sostiene un Dios, ujú. sino que a mí en lo propio pues me busco sostenerme yo y hay momentos en los que no hay nada y uno Sí. dice, oh, caray, ¿Qué sucede? ¿qué ¿Cómo sucede? vas a ¿Cómo? avanzar? Sí. Entonces, ahí es donde sí digo, híjole, A ver, ya cerrando un poquito con esto, creo que pues eres como este libro, ¿no? ¿Quién lo escribió? Los maestros de la sospecha, ¿no? Que era Freud, era Nietzsche, no, si no me recuerdo, era Marx, ¿no? O sea, me gusta eso que mencionas de permitirte, ¿no? Por es decir, a modificar, a cambiar, a no estar bajo un deber ser kantiano, ¿no? Es como estos imperativos categóricos que está muy orientado hacia la religión, muy orientado hacia esto místico, y o sea, me imagino, pues no sé, parte de tu existencia, pues es una constante actualización que me parece que deberíamos de hacer todos, ¿no? Es decir, si bien nuestras acciones conllevan otras cosas y demás, uno también está consciente o se le puede permitir cambiar de parecer, no ser blanco o negro, bueno o malo, es como a ver en qué contexto, bajo qué circunstancias y no necesariamente guiado por un destino ni por Dios, ni nada, sino por la conciencia, por el pensar, por las experiencias, no sé, ¿sabes qué busco? ¿qué buscas? Y es que justamente ayer lo pensaba, que el día que yo esté viejita, así de 150 años, ¿sabes? Ok, 150 años. El día que yo esté viejita, decir, hice lo que yo quise hacer. Ok, sí, Si me quedé fue porque quise, si me fui fue porque quise, si decidí, hice lo que yo quise hacer. Y si ese sentir habita mi ser, ujú, entonces creo que ha valido la pena el paso por la vida para mí. Y eso me lo ha permitido a mí, mi psicoanálisis. sí, sí, sí. Podríamos decir que se haga tu voluntad, o sea, a ti misma, ¿no? Es decir, Por eso, y quizá por eso, en lo propio, en lo personal, pues a mí me estorba sí, un ente que me dice qué tengo que hacer, que está bien, que está mal, que sí, por ahí, pues, quizá por ahí va. claro.
Sí, y aparte, ¿no? O sea, ya de por sí existen como ciertas limitantes. Ya tenemos la cultura que nos, Ya, que exacto. nos enferma y demás, bueno, sí, Y pero, aparte, imagínate, ajá, ponerle algo más, pues es como más y difícil. ajá, entonces otorgamos concesiones a, porque estamos en una cultura, en una sociedad, pero al final, pues uno puede ir como formando su propio camino. Y ahí es donde radica esta parte que digo, bueno, pues tú decides, si algo te va a hacer padecer, si algo te va a hacer sufrir, pues decide qué tipo de sufrimiento quieres, Ujú. qué tipo de padecimiento quieres, Sí. ¿no? A tus descendientes, ¿cómo los educarías? ¿Con esa visión? O hay veces es algo difícil, ¿no? Sí, es muy difícil porque es muy difícil. Sí, no, de igual se queda ahí como esa pregunta, ¿no? Porque sí, a ver, esto es lo que yo pienso y que no necesariamente es verdad. O sea, y que a mí me ha funcionado, pero no sé los demás les pueda funcionar, Claro, ¿no? Así como mencionábamos sí, al principio que lo mencionaba, ¿no? O sea, está tu creencia, está perfecto, yo te acompaño, me reúno contigo, etcétera, etcétera. Pero aquí también es como tomar una decisión, al final una imposición, así sea, tú puedes escoger lo que quieras, pues es una imposición, ¿no? sí, ¿cómo se le llama eso en filosofía? Cuando es, por ejemplo, yo quisiera que mi hijo decidiera Ujú. o mi hija decidiera por sí mismo Sí, y que no fuera, y que él llegue a hacer lo que él quiera hacer, no lo que yo deseo que sea, porque pues ahí yo le estoy construyendo un ideal y creo es bien difícil como padres desprenderse de eso, pero yo quiero que él o ella decida ujú, y que sean lo que ellos quieran ser, que no sean profesionalmente, que no sean lo que yo hice o que no sean lo que papá fue, porque no, que ellos elijan, pero a la vez estoy como diciéndole que elija libremente. sí, Entonces, claro. ¿cómo se le llamaría eso? Esa es una paradoja, ¿no? O sea, es como lo que decía Sartre, que somos esclavos de la libertad, porque no podemos dejar de elegir. O sea, no podemos, o sea, decir, no voy a elegir y es una elección. Decirle a nuestros hijos o hijas, pues eres libre de elegir, pues también ya estás determinándolo a que sea así. Sí, 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 sí. sí. Pero me parece que, que, que a pesar de que es algo en última instancia una imposición, me parece que están más abiertas, ¿no? Es decir, es mucho más una apertura porque ahí ya puede entonces escoger dentro de un abanico mucho más extenso. A pensar de que desde niño, ¿no? Ok, vas a ser bautizado, tu primera comunión, tu confirmación, etcétera, etcétera, ¿no? O en cualquier otra religión. Entonces, sí, somos esclavos a ser libres y ahí pues tendríamos aún así que elegir. Podríamos decir, haz lo que quieras, pues termina siendo, ¿no? Es, Sí, y pues ahí lo único es que no dañe, ok, que no dañe a ese sería como de ahora sí que si habría un mandato para mis hijos o hijas sería que no dañes. ok. Sé lo que quieras, pero que no dañe a terceras personas. Ujú. Y por supuesto, que no se dañe a sí mismo, pero pues eso ya va a ser elección de él. Ahí sí, creo que pues ahí sí ya, si te estoy dejando elegir, tú sabes qué vas a hacer con tu vida. Y ahorita es bien fácil decirlo, ¿no? Ujú, ujú. A ver, Pues sí, sí, hay, creo que pues es parte de, igual va a tener que elegir nuestra descendencia en su momento, tomar no solamente en función de lo místico, religioso y demás, sino en general, ¿no? Creo que aquí lo importante es otra vez la apertura, ¿no? No es lo mismo que le digas a tu hijo, oye, vas a estudiar derecho, que desde pequeño, ¿no? Por ejemplo, me causa mucha impresión
las personas que bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Desde niños como que, vas a ser pianista, ¿no? Y que estar así en el camino. A mí me gustaría, en ese sentido, que pues te puedo mostrar esto, pero también esto, también otro y ya, que se escoja, ¿no? Sí, yo creo que es importante. En ese sentido, lo pienso, es, no sé, hipotéticamente digo, bueno, le mostraría mi mundo Ujú, y ve, investiga el mundo de tu papá, ujú, ujú. investiga los mundos que quieras, el de tu tío, el de tu tía, el de tu abuelo, el de tu abuela, y si algún mundo de esos, y si algo de eso te gusta, tómalo y crea, invéntate, eh, que yo aquí estoy para acompañarte. Incluso si quisiera ser monja o sacerdote. Pues serían charlas, así de que a las 5 de la mañana nos íbamos a acostar, sí, cada vez que fuera a visitarme y porque tendría una mamá muy preguntona. Ah, sí, digo, y pues eso también es parte de la riqueza, ¿no? Del ser humano, o sea, que muchas veces creo, ¿no? Los padres consideran que los hijos pues van a hacer esto y esto y tal es lo opuesto, ¿no? Yo recuerdo que No, y luego yo creo que, perdón, no, perdón. no, no, adelante. Y bueno, creo que eso también duele mucho a los padres. Ah, sí. Híjole, ¿y cómo se desprende de eso? Si tú esperabas, si tú... Y al final, la pregunta, ¿se puede vivir sin expectativas del otro? No lo sé. Sé que es muy difícil, Ujú. Sí, sí, pero, sí, muy, muy, muy difícil. pero ibas a comentar, perdón. Sí, no, no, de que mi padre, pues, le gustaba mucho el fútbol, jugó mucho tiempo, creo que llegó hasta semiprofesional. Y a mí, pues, me quería inculcar el fútbol, pero yo para los deportes pésimos, ¿no? O sea, los primeros días lloraba. No, no me, llegué a quedar ni, y me metió a béisbol, el tenis, etcétera, etcétera, y es como algo que, no, perdóname, padre, pero no. Este, y al final, pues, me dejó ser, ¿no? Es decir, ok, o sea, no fue como tal esa imposición que yo critico en donde sí, o sea, tienes que ser esto y s- desde chiquito te voy a llegar a la obra, soy arquitecto y quiero que sea así. Y pues le salió filósofo, entonces pues oh, así es esto. Ok. Pues bueno, vamos a ir cerrando el episodio. Me gustaría que lo cerráramos no con la misma pregunta sobre qué es Dios. Ya a lo largo de esto, pues hay como mencionaste diferentes características, tu propia experiencia de lo que sí consideras o no consideras sobre si existe o no existe, en fin, todas estas cosas. Eh, en general quisiera mencionar cómo fue esta experiencia para ti, ¿no? En la descripción de un ser místico o religioso, un ente. ¿Cómo? Sí, llegaste pensando y me gustaría y esta experiencia la sigues manteniendo de lo que tú consideras que es Dios. Bueno, lo que sí es o no es. Sí, Sí, así. sí, sí, me parece que, pero creo que mi postura, eh, al final, sí creo que como la rescato. Sí, o sea, ¿por qué sí Dios y por qué no? Y bueno, para quien le sirva, qué bueno. Claro. Me da gusto que eso le permita seguir adelante. Sí. Yo, Saraí, Ujú, no. ujú. Ok. No, pero, este, Pero todo está abierto, ¿no? ajá, sí, igual, si tuviera a lo mejor una experiencia, no, no, es que la verdad, ni siquiera en los fantasmas, creo. Entonces digo Nada yo, sobrenatural. Bueno, última pregunta. ¿Se puede ser espiritual y la religión, sin un místico y religioso? ¿O de plano tú consideras no? ¿se puede ser espiritual sin?
Sin Dios, sin religión. ¿Qué pienso? ¿Con qué asocio la espiritualidad? Ok. ¿Con una armonía? Ujú, Pues a lo mejor quizás sí, sí. porque espiritual, con una armonía, pero también una armonía se me hace como, o sea, ¿quién realmente es completamente armónico? Sí, no, no O hay. sea, ¿quién realmente es completamente, sino que siempre hay un caos, o sea, Claro. y bueno, y al final pienso que es un mal necesario, ¿no? Si Sí. no, pues qué aburrido. Sí, claro. Sí, sí, sí. Yo creo que sí, o sea, sí se pudiera dar la espiritualidad en función de la autocontemplación. Ujú, No sí. solamente contemplar, la autocontemplación, que sería parte del autoconocimiento o el análisis de sí mismo. ¿No? El pasado no se puede cambiar, pero sí se puede resignificar. ¿Y qué hacemos con eso? Tomar y... No, sí, que así, ¿no? ¿Y qué ¿Cuál y qué vas a hacer con eso? estamos haciendo? Sí. Y luego es como, no sé, recuerdas algo y ese algo lo recuerdas de forma distinta conforme van pasando los años Ujú. y eso que viviste ya no era de esa forma, o sea, ya no había pasado así, o dices, o sea que, pero no me había dado cuenta que eso pasó por esto otro, o que yo me sentía así, o que siempre lo vi de esa forma. O sea, ahí es donde pienso, algo se puede, no, quizá el pasado se puede cambiar. Pues no, a lo mejor algo pasó, Ujú. pero la forma de verlo, de sentirlo, a lo mejor eso se puede mover. Sí, 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 sí. Totalmente de acuerdo en eso. Si no hay una resignificación, un cambio de perspectiva, en fin, muchísimas cosas, ¿no? O incluso otro recuerdo que te aparece que dices, de eso no me acordaba, y entonces eso hace que lo otro cambie de lugar. Sí, no, y en este caso, por ejemplo, los recuerdos creo que son también recuerdos de lo que nosotros queremos muchas veces. No son recuerdos exactos. Uno, porque fue desde nuestra subjetividad. Después, el tiempo. Y después, las emociones que estaban en ese momento que no necesariamente son, nunca van a ser objetivas, ¿no? En ese sentido. Somos historias. Somos historias. Muy bien, pues muchísimas gracias. ¿Algo más que quieras compartir, agregar? No, nada más agradecerte la invitación Karen? y pues bueno, Muchísimas espero gracias. que lo hayas disfrutado como yo. No, sí, yo, pues, muchísimo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Bye. Filosofía y galletas. Un podcast para descubrir nuestro pensamiento filosófico a partir del diálogo, las experiencias y nuestras reflexiones cotidianas. Escúchanos cada semana con un nuevo invitado.